Comenzando. Nuevamente, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí a todos. Mi nombre, para los que no estuvieron ayer, es Sebastián Ramírez, pertenezco a Assembly, Universidad Libre de Cali, y estamos aquí con este nuevo tema de nuestras exposiciones en neumonía, y estamos en el segundo día que hoy nos toca semiología y mañana vamos con el abordaje más enfocado en paraclínicos y tratamientos de esta enfermedad. ¿Listo? Misma hora, así que los esperamos. Igualmente les recuerdo que tenemos canal de YouTube, el link lo tienen en el grupo y ahí encontrarán esta charla y más que ya se han dado. Entonces, un poquito para retomar lo que vimos ayer, la fisiopatología y el funcionamiento normal de nuestro sistema. Tenemos unas barreras mecánicas, físicas, que van a servir de protección con un epitelio que va a contener cilios, como lo vemos aquí, y va a haber una producción de moco. ¿Mediante quién? Estas células llamadas caliciformes encontradas, que se encuentran, mejor dicho, en nuestro epitelio. Moco que va a contener inmunoglobulina A, que la vemos por aquí, y va a servir, como ya vimos, como una barrera de protección contra cualquier microorganismo que intente entrar. De igual manera, hay que aclarar que hay que desmentir esa antigua creencia de que las vías respiratorias inferiores eran totalmente estériles, ya que en estudios últimamente se han encontrado una microbiota normal que ayuda a la protección de esta. Tenemos entonces un conducto linfático que va a ir de la mano con todo nuestro árbol alveolar y bronquial. Tenemos esos ganglios que van a ser encargados del drenaje y van a participar muy directamente en la respuesta inmune, como vimos ayer. Vemos que en la neumonía, entonces, tenemos en este caso, en esta gráfica, bacterias que van a invadir, van a ser patógenas nuestros alveolos y van a causar una enfermedad de carácter restrictivo que ya vamos para allá. Tenemos células de defensa, entre ellas muy importantes el macrófago alveolar, que como vimos estaba encargado de una respuesta molecular implicando muchas citoquinas proinflamatorias y reguladoras. Tenemos entonces también unas opsoninas que van a ser importantes en nuestra respuesta inmune, que van a ser encargadas de, como vemos aquí, la diapedesis de los neutrófilos, consecutiva a irritarse. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestra sangre, nuestro torrente sanguíneo, también van a venir células polimorfonucleares, glóbulos blancos, que nos van a ayudar a contener esta respuesta, que como vimos es más fácil tener una respuesta localizada que algo que se nos descontrole y se nos vuelve en una sepsis. Tenemos entonces un árbol bronquial que va desde unas ramificaciones o bronquios superiores, hasta unas terminaciones conocidas como las alveolos, que es nuestra unidad funcional para el intercambio gaseoso. Entonces, con eso espero que quedemos súper claros. Igual, al final hay una sesión para preguntas y si tienen preguntas de ayer, pueden preguntar. ¿Listo? Vamos entonces con lo que nos compete hoy, que es un poquito la semiología. Entonces, en los signos y los síntomas presentados en la neumonía, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos generales y vamos a tener unos propios del compromiso del tracto respiratorio inferior, que es donde más nos vamos a enfocar. Además que vamos a tener unas complicaciones asociadas. Como generales, ¿qué podemos presentar? Malestar, escalofríos, fiebre, diaforesis, que es sudoración excesiva, mialgias, cefalea, en algunos casos, cianosis. Es claro aclarar. ¿Qué tenemos como más específico? Una tos que se nos va a presentar con dificultad respiratoria, presencia de expectoración, puede ser hemoptoica, que es con sangre, o purulenta, de diferentes colores, que es muy importante el color, como vimos ayer. Dolor torácico de características pleuríticas, ya vamos para allá, pero se asocia a un dolor punzante por opresión, que es caracterizado por una inflamación de nuestra pleura, y anomalías en la auscultación pulmonar. ¿Listo? Tenemos unas complicaciones asociadas que pueden llevarnos a una falla respiratoria, sepsis, que como vimos es una de nuestras peores complicaciones, sepsis que puede llevar también a una disfunción orgánica múltiple y matarnos, y signos de derrame pleural, además de una infección extrapulmonar. ¿Listo? Vamos con la semiología, que aquí es muy importante aclarar
que yo no estoy haciendo una revisión aquí para decirles cómo va la estructura de nuestra historia clínica o cómo se escribe una historia clínica. Aquí quiero que tomemos en cuenta estos puntos que están en la diapositiva y son los siguientes. Para la neumonía, igual que todas, pero especialmente para esta infecciosa, que como vimos es la primera causa de muerte infecciosa aquí en Colombia y en el mundo, vemos que es de vital importancia tener una adecuada enfermedad actual y unos muy buenos antecedentes. Enfermedad actual que tiene que estar estructurada con el orden de los hechos, aparición de estos y caracterización del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es algo que nos va a decir o nos va a orientar mucho hacia la sospecha de una neumonía por el dolor de carácter pleurítico punzante. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer aquí? Lo que utilizamos todos en nuestra historia clínica, que es un Alicia. ¿Listo? En los antecedentes, principalmente quiero que se me enfoquen en las enfermedades concomitantes, porque como vimos, las enfermedades concomitantes va a ser algo que nos puede complicar mucho más esta patología. Enfermedades concomitantes como cuáles, el EPOC, la diabetes y el asma. ¿Listo? Eso en cuanto a enfermedad actual y antecedentes. Vamos a tomar como guía 4 pasos para el examen físico básico semiológico y creo que muchos tenemos claros estos puntos que igual los vamos a explicar. En orden, ¿cómo vamos a ir? Una inspección. La inspección es dedicarnos a mirar y puede desde el momento del saludo ver el paciente cómo me llega, si me llega caminando con signos de cansancio extremo, si me llega caminando normal, si tiene una fascia cianótica. Eso es la inspección, mirarlo. Una palpación, tenemos que tocar a nuestro paciente, en este caso el tórax, que es en donde nos vamos a centrar, y una percusión para ver signos, ya vamos a ver cuáles, de una posible matidez, que es lo que necesitamos encontrar en esta patología para dar casi que un diagnóstico seguro. Y por último, una auscultación para ver qué características hay, si hay un murmullo vesicular o si hay abolición de este. Sigamos. En la inspección, ¿qué quiero que veamos en la inspección? Al verlo, vamos a ver que el paciente me presenta una restricción unilateral, que como la vamos a ver, como está escrito aquí, vemos un tórax estático. Quiero aclarar, y como hemos visto en las anteriores charlas, que esto no se va a cumplir en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría. Acuérdense que la medicina no es algo que sea exacto siempre. Entonces, vemos una restricción generalmente unilateral. ¿Y cómo vemos esto? Que el paciente nos llega un poquito de lado. Puede ser que veamos una distensión más amplia de un lado de nuestra caja torácica, de un hemitórax, y el otro lo veamos, como dice la diapositiva, simplemente estático. En algunos casos, y es muy importante aclararlos porque de hecho suelen ser unos casos muy específicos, vemos una fascia cianótica, caracterizada ¿por qué? Porque vemos que la punta de la nariz de nuestro paciente está de un color azulado como morado también. Esto se presenta, como digo, en algunos casos, no en la mayoría. De hecho, me atrevería a decir que no es tan común verlo. Igual, como les digo, no necesito que, es que si no tiene fascia cianótica, entonces descarto neumonía. No, para nada. Es una característica que podemos encontrar en la inspección. Y por último, podemos ver una dificultad respiratoria. ¿Cómo la vamos a ver? Representada con una taquipnea o una hipopnea. Y la representamos como un tórax dinámico. Quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de tórax dinámico o estático, estamos haciendo una caracterización de cómo estamos viendo el tórax de nuestro paciente. Vamos a ver características como, por ejemplo, eso. Vemos que un hemitórax, una parte de nuestro o lado de nuestro tórax, está distendiéndose o extendiéndose más y la otra simplemente se está quedando quieta. También podemos observar que el paciente se encuentra alterado con una frecuencia respiratoria aumentada y aquí podríamos ver una taquipnea. O hipopnea, todo lo contrario, que es un paciente que puede representar esta hipopnea en una disnea, digamos, ya repetitiva o progresiva. ¿Listo? Para la palpación, que como vimos era el segundo caso. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí nos vamos a enfocar mucho. Va a haber un dolor al oprimir. Este es muy característico. Como vimos, es de carácter pleurítico. Y yo
¿Cómo me doy cuenta que es pleurítico y no es de carácter opresivo y sé que no es de otro carácter que puede ser el dolor? Porque es un dolor que empeora al respirar. Al hacer una respiración profunda, vemos que el dolor aumenta y aumenta en partes donde se encuentran las condensaciones, que es donde puede haber una pleura más inflamada, y el paciente lo va a describir como un dolor punzante, como si le estuvieran chuzando en una parte específica del tórax. Muy importante. Aumento de las vibraciones vocales, que ya vamos a ver allá un poquito más, y una expansión torácica disminuida, porque como vemos, el espacio está disminuido porque hay una serie de condensaciones y una inflamación que me está impidiendo que el tórax se me expanda como tiene que expandirse. Además, puede presentarse una piel caliente y rojiza, que como vemos esto es muy común en procesos infecciosos. Entonces vamos a aclarar algo. ¿Y qué es la vibración o el frémito vocal? El frémito vocal se ocasiona por la vibración que se produce en la laringe al hablar en voz alta. Eso es una definición normal. Esta vibración es capaz de ¿qué? De conducirse por los bronquios y además va a ser de gran ayuda semiológica para la identificación de características patológicas de ciertas enfermedades, como en este caso la que estamos viendo, la neumonía, y por eso hay que tener tan en cuenta un aumento de vibraciones vocales. Pero ¿qué pasa? En condiciones normales, las vibraciones vocales serán capaces de llegar a la superficie pulmonar y hacer vibrar las paredes del tórax. Entonces, ojo, que porque estoy sintiendo una vibración vocal es patológico, no, para nada. También es en condiciones normales. ¿Qué nos dice un frémito o vibración vocal, que también se le conoce como frémito? Menos intenso, nos puede indicar presencia de un cuerpo extraño, una masa que esté produciendo una secreción viscosa o una neoplasia. Estoy dando algunos ejemplos, pueden haber más. En general, la interposición de un tejido o un cuerpo que impida la transmisión de esta vibración hasta la superficie del tórax. Eso es básicamente cuando vamos a ver un frémito o una vibración menos intensa. Sin embargo, ¿qué pasa? Como vimos en condiciones normales, podemos también tener una vibración vocal menos intensa. ¿Cómo? En distintas ubicaciones anatómicas. ¿Y esta dónde es? A medida que nosotros vamos descendiendo, las estructuras se van alejando de los gruesos bronquios, es decir, nuestra pared del tórax va a quedar más alejada de los gruesos bronquios, que son los que principalmente me conducen a esta vibración vocal y es donde más fuerte la vamos a escuchar. Entonces, en nuestra base pulmonar es normal sentir una disminución en el frémito. ¿Qué pasa? Es normal una disminución, que se escuche más bajito, pero que no esté abolido. No puede estar abolido. ¿Listo? ¿Qué nos dice entonces una vibración más intensa? Puede ser que haya presencia de un tejido compacto, capaz de transmitir mejor la vibración. Esta la asociamos a todas las enfermedades capaces de causar condensación pulmonar. Entonces, ya se los dije prácticamente todo. La neumonía, como saben, va a causar condensaciones en distintas partes de nuestro pulmón. Entonces, ahí está la explicación de por qué encontramos aumento en nuestras vibraciones totales. Sin embargo, ¿qué pasa? Igual que en la disminución del frémito. En condiciones normales, encontramos una vibración fuerte en regiones donde los bronquios de gran calibre se encuentran en contacto casi que directo, ojo, no directo, con las paredes del tórax. ¿Cuáles son estas regiones? Región supraescapular, infraclavicular y por esa zona. Vamos a ver una vibración vocal más intensa. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar no solo en una neumonía, sino en una patología donde haya producción de moco o hipersecreción? Podemos encontrar un frémito bronquítico. ¿Qué es esto? Es la palpación de un ronco o estertores. Hagan de cuenta unas burbujas de gases gruesas que ustedes escuchan, y este desaparece al hacer que con la tos movilicemos esa secreción que me está originando el frémito bronquítico. ¿Listo? Espero que haya quedado claro esa parte. Vamos entonces con la percusión. Y aquí vemos dos puntos importantes que hay que ver en una neumonía, prácticamente. ¿Sí? Y como les digo, no todo es cuadriculado. Entonces, vamos a encontrar una matidez en columna, ya vamos a ver por qué, y una submatidez. Podemos encontrarla, no siempre, esta no es tan común, pero puede encontrarse sobre todo al inicio de la enfermedad. Pero primero, ¿qué es percutir? ¿Sí? Como vemos en la imagen.
Percutir es dar golpecitos, prácticamente. Golpeamos de manera repetitiva para reproducir sonidos, ojo, que sean audibles y vibraciones que sean palpables, muy importante. Lo hacemos de forma que el recorrido sea de arriba a abajo, de una forma simétrica en ambos hemitórax. Es decir, donde yo percutí en un hemitórax, igual tengo que percutir en el otro hemitórax porque si no, puedo encontrar diferencias en los sonidos y vibraciones. Entonces, vamos a hacer una percusión de los ruidos. Está un ruido sonoro o resonante. Esto es lo que esperamos escuchar al percutir el tórax sobre un pulmón con características normales, sin patología. Vamos a tener también un sonido hiperresonante. Este es un tono más alto. Lo vamos a escuchar al percutir, por ejemplo, en pulmones con un enfisema o un neumotórax. Ojo, neumotórax solito. Va a haber un ruido timpánico. Este casi no lo usamos para el tórax. Este se puede escuchar más cuando hay, por ejemplo, un estómago lleno o en el tórax cuando hay un neumotórax. Atención, por eso dije que ojo con el anterior porque era neumotórax solito. Este ruido timpánico es característico de zonas tensas, llenas. Y por último, el ruido que nosotros esperamos escuchar en una neumonía, que es un ruido mate o ruido con matidez. Es un ruido opaco generado al percutir sobre estructuras macizas. Ejemplo ¿qué? Percutir la base de un pulmón con neumonía. O ustedes dicen, no, es que yo nunca he percutido eso y no sé cómo suena. Por la zona donde está el hígado, así como está en la imagen, ustedes pueden percutir y van a sentir un sonido mate, ¿sí? Por encima de la superficie donde se encuentra el hígado, eso es un muy buen ejemplo. Vamos a tener entonces dos métodos básicos que vamos a manejar para hacer la percusión. Yo recomiendo más cuál, el segundo. Ya les explico por qué. El primero sería el método directo, este no está en la imagen. El método directo se obtiene golpeando cuando golpeamos directamente sobre una superficie torácica. ¿Cómo ustedes pueden usar? Como están viendo los dos dedos o directamente el puño. Ya más a lo personal, y yo no recomiendo este porque a veces puede llegar a ser un poquito incómodo. No todos medimos igual la fuerza y puede que le peguemos un poquito duro o que el paciente no se sienta incómodo. Lo digo por algo más personal, no porque sea así, ¿sí? Y la percusión indirecta, que es la que me gusta usar a mí, más recomiendo, que la conseguimos al golpear sobre un dedo de la mano izquierda. Estoy hablando para el caso de los diestros, ¿no? En caso de los zurdos, pues cambia. Este dedo actuará de plexímetro. El plexímetro lo vamos a usar ¿para qué? Para ver cómo está esa vibración, cómo está percutiendo nuestro dedo, que ahí va el otro nombre, y el dedo que golpea a ese plexímetro va a ser nuestro dedo percutor. ¿Listo? Entonces, aquí les dije que había una matidez, sobre todo en columna. ¿Por qué? Porque resulta que es una matidez de un pulmón condensado. ¿Por qué digo que es importante diferenciarla? Porque, por ejemplo, no va a ser una matidez en columna cuando hay presencia de agua. Si hay presencia de agua, esta matidez puede dejar de estar en columna y al yo poner al paciente en una posición de cúbito y percutir en la misma zona donde yo sentí esa matidez, de repente desaparecer y ya no haber matidez. Entonces, ojo, por eso es importante caracterizar qué matidez es. ¿Y por qué dije que la submatidez puede aparecer? ¿Y por qué especialmente el inicio de la enfermedad? Porque esta submatidez, muchachos, es característica cuando recién se nos están generando las lesiones, y cuando recién se nos están generando las lesiones hay una combinación, como lo vimos en la fisiopatología, de tejido dañado o patológico con secreciones y combinación con tejido normal. Entonces escuchamos que hay una matidez. Es un sonido mate, pero más leve, menos duro, no como si estuviera el pulmón ya totalmente condensado en esa zona. Por último, vamos a ver la auscultación, que por supuesto no es menos importante que las demás. Perdón. Vamos a encontrar aquí que, o bueno, lo normal que tendríamos que encontrar aquí que es un murmullo vesicular. Murmullo producido al paso del aire por nuestro árbol bronquial, ¿sí? En las diferentes partes o puntos de auscultación. ¿Qué encontramos en una neumonía? Disminución o evolución de este. Es decir, que podemos encontrar que este murmullo vesicular desaparezca o se me vea reemplazado por otros ruidos. Ruidos como crepitancias o estertores. Aparición de un soplo tubario. Tubario o tubárico está
bien, muchachos, lo pueden decir de ambas formas. Aparición del soplo tubario es muy común encontrarlo en la neumonía. Y las crepitancias. Las crepitancias, muchachos, ustedes la escuchan en la inspiración y por eso se los coloqué ahí. Para aclarar, cuando el paciente inspira, ustedes escuchan esa especie de burbujas, como burbujas de gas golpeando contra las paredes, eso es una crepitancia. Y algunos pocos presentan variaciones en la patología y por eso les dije y siempre he aclarado con el pasar de esta charla que la medicina no tiene por qué ser cuadriculada. ¿Listo? Van a haber pequeñas variaciones. Por ejemplo, que no encontremos una matidez total, que el murmullo vesicular esté, que las condensaciones sean muy pocas y demás. Por último, muchachos, para concluir esta charla, una pequeña clave de ustedes desde el punto de vista del examen físico, cómo pueden orientarse casi que al 100% de que están al frente de una neumonía. ¿Con qué? 3 pasos simples: palpación, auscultación y percusión con un paso último que, como hemos hablado en toda la charla es muy importante, que es la epidemiología. En la palpación, como vimos entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vibraciones vocales aumentadas, disminución de la expansión, generalmente como vimos es unilateral, por lo que explicamos. En la auscultación vamos a ver ausencia, perdón, o disminución de un murmullo vesicular y ruidos agregados. ¿Cuáles ruidos? Crepitancias. En algunos casos, estertores, pero como les digo, hay pacientes que tranquilamente pueden tener un ronco también. En la percusión que vamos a escuchar o a sentir, mejor dicho, al percutir, vamos a notar una matidez. Es muy importante, como hablamos ahorita, definir sus límites y su forma. ¿Cómo es su forma? Si tiene una forma de columna o si esa matidez cambia al yo acostar al paciente o al tenerlo sentado o de pie. Definir sus límites para ver en tal caso si es una neumonía, qué tan avanzado está, qué tan condensado está, o si no, asimismo poder descartar la neumonía si no tiene límites. Y ver si hay submatidez por lesiones de tejido, lesiones pequeñas y tejido sano superpuesto, como lo explicamos anteriormente. En el paso final, ¿qué vimos o qué teníamos que tener muy claro que se los dije? Y es de los más importantes, muchachos. Tienen que tener en cuenta la epidemiología y los factores de riesgo. Como ven, la epidemiología de esta infecciosa es muy importante. Asimismo, para poder clasificarla con las escalas, como el CURB 65, del cual hablaremos mañana del cual hablaremos mañana y nos haremos mucho énfasis, y el PSI, que es una variante o una opción, pero aquí o nosotros usamos más el CURB 65, y vamos a hablar también del ATS, que es la norteamericana, que es más para otras cosas. Pero ¿por qué les digo que es de los pasos más importantes? Porque asimismo vamos a orientar el tratamiento y el manejo que le vamos a dar a este paciente. Si es un paciente que vamos a tener que mandar a la UCI, si es un paciente que lo vamos a dejar hospitalizado en una sala general, o si es un paciente que puede tener trato ambulatorio. ¿Qué pasa? Nosotros no solo tenemos que ver aquí en la epidemiología que factores de riesgos propiamente relacionados con patología. No, tenemos que ver características sociodemográficas. Y si es un paciente que vive por allá en una montaña, solo, que no tiene ayudas, que le cree más al hierbatero que a usted, es un paciente que es considerable tenerlo en observación y no manejarlo ambulatorio. Entonces, muchachos, eso es todo de la charla que tenía por compartirles de semiología. Igual queda abierto el espacio de preguntas a partir de ahora y podemos empezar entonces. Para que vayamos en orden, muchachos, como dice Vale, para que no lo escriban y no tengan que escribir tanto en caso de que su pregunta sea extensa, digan yo le digo quién puede activar el micrófono y me dicen la pregunta tranquilamente.
Con gusto, muchachos, a los que me están agradeciendo. Gracias a ustedes por la asistencia. Vale, vale, entonces muchísimas gracias. A todos, gracias a todos a ustedes por participar de esta charla y dedicarle de su tiempo en estos pues tiempos de cuarentena y nos vemos por acá mañana. Espero que todo esté muy claro y mañana concluimos con una charla que les recomiendo estén, ¿listo? Entonces, vale, no siendo más, creo que damos la charla por concluida y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos por asistir. Mañana continuamos, terminamos el tema de neumonía con el abordaje y para el 22 y 23 vamos a tener revisiones de tromboembolismo pulmonar por nuestra compañera Valeria Victoria. Entonces también los esperamos allá.